Había dudas. ¿Qué haría el Banco Central Europeo después de las turbulencias bursátiles? ¿Seguir subiendo los tipos? ¿Subir pero menos? Pues no. Han seguido subiendo como estaba previsto, no se han inmutado ante lo que estaba ocurriendo tanto en Estados Unidos como en Europa. Y, Manuel, se confirmó dicha subida, aunque a estas horas se reúne de urgencia, como acabamos de decir, el Banco Central Europeo para analizar ese terremoto bursátil. Así es, esta subida de ayer lo hace pese a las turbulencias en los mercados financieros y bancarios. De hecho, como bien dices, esta mañana se reúne de forma extraordinaria para analizar la situación financiera y la posición de liquidez de la banca. Aún así, ayer el banco sube el precio del dinero en la zona del euro en medio punto porcentual, asegurando a los bancos que tienen liquidez suficiente para afrontar los altibajos actuales. Desde el banco dicen también que está preparado para responder como resulte necesario a fin de mantener la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. Asegura que el sector bancario de la zona del euro tiene capacidad de resistencia. El BCE no hace anuncios sobre futuras decisiones y se limita a señalar que en sus próximas reuniones ya verá qué hace teniendo en cuenta la evolución de la situación. Así lo anuncia la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. El sector bancario de la zona euro tiene capacidad de resistencia y posiciones de capital y de liquidez sólida. En cualquier caso, estamos vigilando de cerca las tensiones del mercado y estamos listos para responder, si es necesario, para preservar la estabilidad financiera en la zona euro. Eso es lo que decía Lagarde. De hecho, ahora están reunidos de urgencia para ver qué decisiones toman. Y mientras tanto, lo que interesa a los ciudadanos, a quienes están pagando su hipoteca, ¿cómo se podría trasladar esta subida a sus pagos mensuales, Nerea? Vamos a ver un ejemplo, Miriam. Lo cierto es que en nuestro país predominan las hipotecas con el Euribor a tipo variable y son a las que afecta esta subida del tipo de interés. Tipo de interés que ayer se situaba ese Euribor en el 3,35%, pero es que la media, en este caso provisional de marzo, se sitúa en el 3,78%. Y sobre esta media hemos hecho un cálculo. Si tenemos una hipoteca de 150.000 euros a 20 años y la contratamos con un interés al 0,1%, estaríamos pagando una cuota mensual de 631 euros. Si ahora le sumamos ese Euribor al 0,1 que teníamos, se sitúa en el 3,78, que es la media provisional, nos subiría la cuota mensual a 891 euros. Es decir, pagaríamos 260 euros más al mes, lo que supondría un coste de más de 3.000 euros al año. Ese sería el incremento de media que van a sufrir muchos de los españoles en nuestro país. Gracias, Nerea. Antonio Gallardo, responsable de estudios financieros de Asufin. Bienvenido un día más. Muy buenos días, encantado de nuevo. ¿Se esperaba que subiera finalmente ese medio punto? Porque había dudas sobre si se podrían echar atrás, pero no. Yo no veía dudas, yo creo que el mensaje hubiera sido incluso más alarmante si no lo hubiera hecho. Si tienes previsto subir medio punto porque ves que tienes problemas de inflación, si de repente frenas, lo que estás transmitiendo es que hay un problema en las entidades financieras más grave, ¿no? Entonces creo que lo que se hizo es, por un lado, dar un mensaje de que la inflación es peligrosa y que se va a seguir pues atacando, ¿no? para solucionarla, y por otro lado, y por eso la reunión de urgencia de hoy, decir, pero si hay problemas, aquí estamos nosotros y daremos la liquidez que es necesaria, aunque la verdad que el caso de Europa no existe esas alarmas, ¿no? como existen en otros países, o en el caso muy particular de Credit Suisse, aunque sí que es cierto que lo que se ha puesto en evidencia es que también es peligroso subir tipos de forma tan rápida como se ha hecho en este último año. Bueno, y de hecho es que ahora mismo se está reuniendo el Banco Central Europeo de forma extraordinaria de urgencia para analizar lo que está ocurriendo. O sea que algo preocupados sí que tienen que estar, Antonio. Sí, más que preocupados, yo creo que es intentar transmitir la intranquilidad que sigue existiendo. Después de las bajadas que hemos visto en bolsa de los bancos, vemos que la subida, por ejemplo, de hoy es muy leve, o que ayer se quedó en intento, ¿no? ni siquiera en subida, ¿no? Al final tenemos el miedo, es que no ha pasado tampoco tanto tiempo, ¿no? de la grave crisis que tuvimos, del gran contagio que empezó en Estados Unidos y que nos llegó de pleno en España, y por tanto, bueno, pues se intenta transmitir tranquilidad a los mercados, porque no hay ningún banco, incluso el que es más estable, que pueda soportar, por ejemplo, de que vayan todos sus clientes o buena parte de sus clientes a retirar sus fondos, ¿no? Entonces, al final, lo que se intenta, yo creo que es transmitir tranquilidad
y dar ese doble mensaje, ¿no? De que por un lado la inflación nos preocupa y vamos a seguir atajándola, aunque yo creo que la subida ya no va a ser tan brusca y que esa meseta que llevamos hablando desde hace tiempo va a llegar pronto, pero por otro lado y si pasa algo, pues aquí estamos nosotros para dar las medidas que sean necesarias. Bueno, lo cierto es que si esto lo trasladamos a los usuarios, a quienes tienen una hipoteca tipo variable, se están encontrando situaciones pues muy serias. Vamos ahora, Antonio, a ver un ejemplo sobre alguien que ya ha recibido una carta de su entidad financiera comunicándole lo que va a subir su hipoteca. Y ahora lo comentamos. Nerea. En este caso le han realizado la revisión anual en cuanto a su tipo de interés. El Euribor que tenía contratado inicialmente era de 0,8% y vamos a ver enseguida esta carta en la que le trasladan que se va a ver modificado ese tipo de interés. Ahí lo vemos, actualmente lo tenía al 0,8% y ahora se le notifica que se le va a liquidar a 4,33%, por lo que este señor, este aragonés, va a pasar a pagar 425 euros más al mes por su hipoteca. Gracias, Nerea. Bueno, lo que va a hacer es, después de comprar esa casa, ahora intentar venderla porque no puede pagar esa hipoteca. Esta situación, en ella se pueden ver reflejadas miles de españoles. Antonio, ¿qué solución hay? Porque ahora, si se plantea un cambio de hipoteca, tampoco van a pagar mucho menos, tal y como está ahora mismo el Euribor. Sí, y se van a ver más, ¿no? Porque las subidas de meses como marzo o incluso abril o mayo del año pasado comparado con las de ahora eran muy pequeñas y ahora es cuando les llega el grueso de la subida. Y lo que dices, el problema es que pasarse ahora a una hipoteca fija son mejoras muy relativas, es decir, todavía hay opciones de conseguir hipotecas más económicas que las que nos den, pero no son opciones de un ahorro tan grande, ¿no? La cuestión es que aquí sí que creo que hay una responsabilidad de los bancos errónea, de un comportamiento erróneo. Es que también se han dado hipotecas cuando los tipos eran negativos, llevándolos al tope de la capacidad financiera de las familias, cuando se sabía que el recorrido que no iba a durar eternamente y que el recorrido más normal era un recorrido al alza. Entonces, en vez de dar una hipoteca que supusiera el 30 o el 35% de tus ingresos, era un momento de haber dado una hipoteca que supusiera un 20% de los ingresos. ¿Por qué? Porque sabíamos que esto era posible, ¿no? Soluciones es intentar en las hipotecas variables pues blindarse en una fija o una mixta a un tipo muy competitivo y con mucho cuidado, porque también las entidades están ahora lanzando ofertas con mucha vinculación, con mucha contratación de otros productos, desde seguros a aportaciones a planes de pensiones, que al final buena parte del ahorro se nos puede ir. Eso es por un lado, y por otro lado, bueno, pues intentar blindarse, esperando que lleguemos en el verano al tope de tipos y que desde entonces empiece ya la bajada, aunque sí que es cierto que esa bajada no se empezaría a ver hasta el próximo año. Por tanto, soluciones no hay. El mal ya está hecho. Si estaba comentando que se han concedido hipotecas como no se deberían haber concedido. Ahora ya es buscar la salida para muchas familias, más allá de acogerse a ese plan en el que pueden pedir un periodo de carencia. No todas podrán hacerlo. Igual se tiene que recurrir a préstamos rápidos, o ¿qué otra solución pueden buscar? Si vamos a intentar negociar con el banco, el aumentar el plazo, lo malo que tiene es que tienen que aumentar muchísimo el plazo para conseguir una bajada de la cuota, con lo cual nos exige que luego en el futuro, si los tipos bajan, hagamos nosotros lo contrario, que procuremos meter capital para bajar ese plazo. Las carencias, si es posible, son la verdad más beneficiosas en relación al final entre el ahorro que tienes y el coste final que tienes. Sobre pedir otra financiación es una opción muy peligrosa. ¿Por qué? Porque al final esa financiación también tenemos que pagarlo, estamos metiendo una cuota más, aunque pidamos más cantidad para pagar X meses, ¿no? Para tener esa liquidez, eso se va a consumir y al final va a llevar un efecto bola de nieve, que lo estamos viendo, ¿no? Que hay más demanda, por ejemplo, otra vez, y se están reactivándose minicréditos y créditos rápidos por esa solución. Es muy complicado porque al final siempre llevará un ajuste, que hagamos un ajuste, como se está viendo, no solo en ocio, sino incluso en productos de la cesta de la compra, que al final estamos haciendo un ajuste en los gastos, ¿no? Con lo cual, la verdad que las opciones son ponernos bastante a la defensiva, especialmente hasta que esto lleguemos a ese tope,
y yo quiero ser optimista y aunque los tipos no van a volver a ser negativos, yo espero un 2024 en el cual empezamos a tener ciertos alivios en nuestro bolsillo. Bueno, pues confiemos en que sea así. Antonio Gallardo, responsable de estudios de Asufin, le agradecemos que haya arrojado luz sobre esta subida angustiosa para muchas familias de los tipos de interés. Gracias.